Ya, Vale. ya está. Bueno, pues buenas tardes de nuevo. El tema que vamos a tratar hoy es la financiación del sistema de acogida español, el cambio de la financiación mediante subvenciones a la acción concertada. Y hoy tenemos con nosotros a José Francisco Yarza Jordano. Él es subdirector general adjunto de Planificación y Evaluación en la Dirección General de Atención Humanitaria y del Sistema de Acogida de Protección Internacional del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Bueno, lleva tiempo trabajando en el ministerio y tiene una amplia experiencia en el tema de migración en distintos aspectos. Así que, bueno, pensamos que es un buen ponente y que os va a ilustrar muy bien sobre este tema porque lo conoce muy de cerca. Así que, José Francisco, cuando quieras, tienes la palabra. Bien, muchísimas gracias, Carolina. Y bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Como se ha hecho en la presentación, pues soy subdirector general adjunto de Planificación y Evaluación, que es una subdirección que se encarga fundamentalmente, entre sus competencias se encuentra la planificación de las necesidades tanto del sistema de acogida de protección internacional como el programa de atención humanitaria. Ahora mismo en España, a nivel estatal, el sistema, existe una red de acogida que se bifurca, por así decirlo, en dos programas distintos, que tienen reglas distintas de acceso y que también difieren en algunas de sus prestaciones. En esa, bueno, ya habréis tenido la sesión con Blanca Sánchez, la subdirectora de Plaza de Itinerarios, pero simplemente para refrescarlo un poquito, por una parte sería el sistema de acogida de protección internacional y por otra parte el programa de atención humanitaria. Los dos sistemas se utilizan como vía principal de gestión la acción concertada, ¿vale? Que se trata de un método de gestión relativamente novedoso, totalmente novedoso en ese área, aunque no es desconocido en otros servicios públicos, como puede ser, por ejemplo, la sanidad, ¿vale? Si bien aquí pues, encontramos algunas reglas diferentes. Mi idea, si os parece, según me ha dicho Carolina, podéis hacer preguntas a lo largo de la exposición. Por supuesto, sentido libre de intervenir según os surja. Sí que tengo idea en ese caso, hacer un descanso a mitad de camino, a eso a la hora aproximadamente, a las 6, si os parece, hacemos un pequeño descanso de 5 minutos y luego proseguimos y quizás dejaremos unos 10 minutillos o así al final para que podáis hacer las preguntas que estiméis oportunas, si hay algo que quizás requiere más tiempo, no estáis seguros de si, o seguras de si queréis hacerla durante la exposición, ¿vale? Así que sin más dilación, comienzo. La presentación, mi idea es abordar fundamentalmente, por una parte, cuál es el marco normativo general que rige ese instrumento de gestión tan peculiar. Una pequeña pincelada sobre la red de acogida, aunque tampoco voy a incidir mucho en esto. La forma general de gestión del sistema de acogida, porque si bien es cierto que la vía fundamental es la acción concertada, eso no significa que todo el tipo de intervención o todo tipo de, mejor dicho, de gasto se lleve a cabo a través de la acción concertada. Por otra parte, el proceso más o menos histórico del paso de las subvenciones a la acción concertada, que tampoco me detendré muchísimo en este apartado. Y en último lugar, pues los elementos fundamentales de la acción concertada, que quiero dar una especial extensión debido a que, bueno, ya que es el instrumento de gestión principal y en el cual pues se maneja una cantidad de dinero bastante importante, pues yo creo que puede ser bastante interesante entender cómo funciona. Y no solo el dinero, sino también la cantidad de servicios, de entidades, de personas que trabajan gracias a este sistema, ¿no? Em, en primer lugar, bueno, para que os hagáis una idea, no he comentado nada sobre el organigrama de la Dirección General, que es cierto, bueno, que tenéis a la ministra, por supuesto, tenéis a la Secretaría de Estado de Migraciones, que es Pilar Cancela. Luego tendríamos tres direcciones generales fundamentales, que son la Dirección General de Gestión Migratoria, que se encarga, por así decirlo, como se suele decir mal y pronto, de la papelería, es decir, de toda la gestión de los permisos de residencia, aunque bueno, eso lo hace sobre todo a través de las oficinas de extranjería que dependen
funcionalmente de ella, si bien orgánicamente dependen del Ministerio de Política Territorial. Luego tenéis la Dirección General de Ciudadanía Española en el Exterior, que digamos que se encarga, como indica su nombre, de, bueno, digamos, una serie de prestaciones que se realizan a los ciudadanos españoles que se encuentran en el exterior. Normalmente se hace a través de subvenciones, pero también realizan otro tipo de actividades. Y por último lugar, la Dirección General de Atención Humanitaria y del Sistema de Acogida de Protección Internacional. Esa dirección antes estaba separada, es decir, estaba desgajada entre la Dirección General de Protección Internacional y Dirección General de Atención Humanitaria. Hace aproximadamente un año y medio se unieron. ¿Vale? Esto también, a efectos de la acción concertada, fue bastante interesante porque es curioso, pero que estuviera instalada, o sea, que este método de gestión se llevara a cabo a través de dos direcciones generales distintas, cuando se llevó a cabo la unificación, sí que nos deparó alguna sorpresa respecto a la manera en la que se gestionaba en cada sitio, porque es cierto que habían ido surgiendo diferentes tipos de prácticas a medida que se había ido, por así decir, desplegando pues, este sistema de gestión, ¿vale? Como podéis ver, digamos, las normas que aparecen en los cuadros de la derecha, el Real Decreto 220 y en la Orden Ministerial 680, las dos son de 2022, ¿vale? Son, por así decirlo, las habilitaciones normativas que permiten el nacimiento de la acción concertada. También hay esas dos, bueno, o sea, innovaciones, por así decirlo, los ordenamientos jurídicos provienen de una modificación de la Ley Reguladora del Derecho de Asilo y de la Protección Subsidiaria. Esa ley se modificó, ahora lo veremos, justamente para permitir que la gestión de determinados servicios a las personas solicitantes de protección internacional se pudiera hacer a través del sistema de acción concertada, ¿vale? Ahora veremos cómo se hizo eso. Y luego, pues no puedo resistirme a hacer una mención relativa a la Directiva 2013/2033, perdón. Como sabéis, el Pacto Europeo de Migraciones y Asilo se compone de, siempre me equivoco, de unos 8 reglamentos y una directiva, o 9 reglamentos y una directiva, siempre hay alguno en el que me equivoco. Y la directiva nueva, que se aprobó en 2024, entra en vigor en 12 de junio de 2026, es decir, ya le queda apenas un mesecillo. Esa directiva debe ser traspuesta al ordenamiento jurídico español, si bien ya hay algunos artículos que se encuentran recogidos en la normativa vigente. De todas maneras, digamos que eso todavía queda camino por delante para llevar a cabo la transposición y también la adaptación de la normativa nacional al Pacto Europeo de Migraciones y Asilo. Si os parece, voy a continuar. Aquí tenéis justamente una de las modificaciones que se hizo de la ley de asilo, que es justamente en el primer párrafo. Podéis encontrar los derechos sociales generales. Aquí sí que quiero hacer una pequeña matización, y es que no todos los derechos reconocidos a los solicitantes de protección internacional los provee la Administración General del Estado. ¿De acuerdo? Por ejemplo, uno bastante obvio es la atención sanitaria o la educación en el caso que sean menores de edad. Es cierto que el sistema de acogida o sea, facilita y realiza todo tipo de actuaciones para facilitar ese acceso, o incluso en algunos casos se provee algún tipo de atención, una atención sanitaria básica para situaciones de extrema urgencia y necesidad, pero la atención sanitaria y la educación forman parte de las competencias de las comunidades autónomas. O por otra parte, la atención de los menores extranjeros no acompañados, es decir, su tutela y perdón, su tutela y guarda está encomendada por la ley de la ley jurisdiccional del menor, está encomendada a las comunidades autónomas. ¿Vale? Menciono esto porque actualmente la Administración General del Estado tiene abiertos dos procesos contenciosos, uno con la comunidad autónoma, bueno, tiene varios abiertos con la comunidad autónoma de Canarias, tiene 4, y uno con la comunidad autónoma de Madrid. Pero digamos que en el caso de la comunidad autónoma de Canarias, se ha abierto unas medidas cautelares entre las cuales se determina la obligación de la Administración General del Estado de hacerse cargo de los menores solicitantes de protección internacional no acompañados que se encuentran bajo la tutela de Canarias a fin de evitar el hacinamiento en el que se encontraban.
¿vale? Digamos que ese auto está en ejecución, de hecho se ha ejecutado según la visión de la Administración General del Estado y se está a la espera de que se dicte sentencia sobre el caso, que en principio no debería tardar mucho, ¿vale? De todas maneras, yo creo que eso ya lo habrá contado seguramente Blanca Sánchez, pero la verdad que no me resistía a hacer el matiz. En cuanto a esto, digamos que sería como el marco general que recoge, por así decir, los derechos sociales de los solicitantes de protección internacional. Voy a pasar. Aquí tenéis una pequeña diapositiva sobre digamos, la estructura del sistema de acogida, que tampoco me voy a entretener mucho porque eso ya seguramente lo contaría Blanca Sánchez. Vamos a ver, bueno, pues tres fases, aunque en realidad la fase sustantiva es la fase de acogida, donde los solicitantes pasan el mayor tiempo digamos, durante su estancia en el sistema. Aquí tenéis, bueno, gran parte del contenido el contenido de los programas, tanto el del sistema de acogida como en el programa de atención humanitaria, están recogidos en los anexos de la orden ministerial la 200, perdón, la 680 que he mencionado antes. Es cierto, aquí hay un engarce jurídico un poco complicado, pero digamos que tenéis en primer lugar la ley de asilo, en segundo lugar el Real Decreto 220, que es porque se regula el sistema de acogida de protección internacional y su gestión mediante acción concertada, y en último lugar la orden ministerial, que desarrolla exclusivamente elementos de acción concertada, pero tiene ese anexo donde se recogen las fases del sistema de acogida y también las actuaciones del programa de atención humanitaria. Es decir, en el Real Decreto, si no me equivoco, hay una disposición adicional por la que se dice que la acción concertada es el sistema por el cual se va a gestionar también el programa de atención humanitaria. Y aquí, digamos, encontré recogido por gran parte de las actuaciones que se pueden, en el anexo 2 que está cortado, se puede encontrar pues las actuaciones que se recogen en el programa de atención humanitaria. Es importante esta parte porque sirve de base para lo que luego las entidades pueden ejecutar durante su periodo de asignación y lo que pueden en última instancia también imputar durante el desarrollo de sus actuaciones. Aquí tenéis, bueno, lo que podrían ser los servicios básicos del sistema de acogida. Digamos que la primera parte, pues el básico, son las condiciones materiales de acuerdo con la directiva y en segundo lugar, por otros servicios y actuaciones que se recogen en la directiva también. En el sistema es cierto que hay en algunos casos alguna pequeña ampliación respecto a las actuaciones que recoge, pero básicamente son esas, ¿vale? Aquí tenéis una pequeña muestra del estado en que se encuentra la red de acogida, sí, este es el sistema de acogida, excluyendo el programa de atención humanitaria, y por lo que veis, digamos que la ocupación se encuentra en un estado bastante alto en la fase de acogida, mientras que en la fase cero, que es la que se encarga, en este caso, dicho mal y pronto, de la valoración inicial y la derivación de las personas, en teoría pensada para que dure muy poquito tiempo y las personas sean derivadas lo antes posible a la fase de acogida. Durante los últimos años, el estado de ocupación del sistema ha sido altísimo. Empezamos a ver alguna caída porque las solicitudes de protección internacional están empezando a bajar de manera muy notable, pero todavía se nota solo en la fase cero. En la fase de acogida sigue manteniéndose una ocupación altísima. En este caso se debe en parte a que digamos, las resoluciones, el procedimiento de protección internacional, pues tiene una dilación bastante importante y digamos, los tiempos de estancia de las personas están limitadas de forma negativa por la resolución de la solicitud de protección internacional y de forma positiva por un periodo máximo de estancia. El programa de atención humanitaria, por otra parte, ha experimentado una gigantesca reducción de la ocupación. Digamos que nos encontramos en un escenario de una reducción en 2025 de aproximadamente un 40% de la llegada en comparación con 2024. Estamos hablando de pasar de unas
54.000 llegadas en los años previos, entre 54.000 y 63.000, a unas 37.000. De esta manera, la presión sobre, digamos, la atención inmediata de personas en situación vulnerable y su derivación a otros recursos, pues ha bajado muchísimo porque digamos que la ruta canaria pues, está sometida a una presión muchísimo menor. Sin embargo, se da de forma paradójica, pero sí que ha aumentado muy notablemente la presión sobre Baleares. Em, Aquí tenéis el artículo 31 de la ley de asilo, que es aquí donde se entra un poco más en materia. Ese artículo recoge en primer lugar la revisión reglamentaria para que el Ministerio pueda regular digamos, todo el contenido del artículo 31, y abre como el abanico de las formas de gestión de una manera muy general. Por una parte, centros propios del ministerio competente, ¿vale? Y por otra parte, mediante subvenciones a organizaciones no gubernamentales. En todo caso, este artículo 31, no sé si lo habéis tenido ocasión de mirarlo, pero es infernal porque tiene muchísimos apartados, muchos párrafos y regulando en realidad cuestiones que pedirían un artículo diferenciado, pero aquí os encontráis, digamos, con las claves fundamentales digamos, de que abren la posibilidad de que se pueda gestionar el sistema de acogida mediante la acción concertada. En ese primer párrafo podéis ver la gestión directa, de forma indirecta, por fórmulas contractuales o mediante la autorización de acción concertada. Y luego esa remisión al artículo 11.6 de la ley de contratos, que básicamente en ese artículo se recogen todas las exclusiones que no regula la ley de contratos. Y entre ellas se encuentran justamente esos sociales, servicios sociales que no pueden ser, o sea, que no se pueden prestar exclusivamente a través de fórmulas contractuales, que se celebra ese concierto con entidades privadas. Es cierto que la ley de contratos se obliga a mantener determinadas condiciones para poder establecer ese método de gestión especial, y entre ellas, pero se enfatiza muchísimo la publicidad, la transparencia y la no discriminación. Eso con la idea de que incluso aunque tú abras un procedimiento específico con unas condiciones especiales de acceso para las entidades que van a ser concertadas y demás, aún así tienes que mantener la capacidad digamos, del acceso de casi cualquier entidad, si se vienen cumpliendo unos requisitos al procedimiento, y en segundo lugar, un nivel de transparencia importante, ¿vale? En la forma en la que tú conciertas esos servicios. Una vez más, hay más revisiones reglamentarias por este artículo y digamos que aquí hay uno de los elementos que tiene bastante peso luego en la ejecución de la acción concertada, que es el tema del anticipo. Normalmente, bueno, no es infrecuente que en las subvenciones las entidades reciban el 90% o casi la totalidad de la cuantía de la financiación de la subvención de entrada. Y luego que esa financiación esté sujeta a justificaciones posteriores y que aquello lo cual, y en caso que se encuentre de esa justificación de los costes incurridos por debajo de los justificados, pues digamos, entraríamos, o que no son gastos elegibles, pues entraríamos en supuesto de los reintegros, ¿no? Pero aquí en la acción concertada funciona un poco al revés. Aquí la prefinanciación, por así decirlo, es menor, es solo hasta un 50%, y solo cuando en las justificaciones periódicas, que son trimestrales, la entidad va superando la cuantía que se le ha facilitado en el anticipo, solo entonces puede solicitar nuevos pagos. Eso ha supuesto una cantidad de problemas inmensa desde el punto de vista de la financiación de las ONGs que participan en el sistema. Fundamentalmente porque el sistema de pago estaba sujeto a una revisión administrativa extremadamente concienzuda, y lo cual daba lugar hasta hace relativamente poco a retrasos de pago bastante significativos. Es cierto que se cambió la orden ministerial para agilizarlo y simplificar la justificación, pero aún así, incluso las limitaciones de disponibilidad presupuestaria y recientemente han impedido dar un anticipo del 50%, que era lo que se procuraba normalmente.
¿Esto en qué redunda? En que en algunos casos las entidades tienen que financiarse a través de otros medios que no son los del propio concierto. Aquí tenéis un pequeño mapa de las formas de gestión posibles que se encuentran para el sistema, ya sea la gestión directa y sin persona jurídica diferenciada, que sería el caso de algún centro en el cual se encuentre gestionado, o sea, por el ministerio, de propiedad del ministerio, en que sea gestionado por personal del ministerio, a una fórmula contractual, que, como puede ser la subvención o la acción concertada, en este caso el centro de la acción concertada, en la cual tanto el recurso en el cual se encuentra, en el que entra la persona, como las personas que le prestan los servicios, pues forman parte de la entidad en cuestión a través de la fórmula jurídica que sea, ya sea por el alquiler o la compra para el inmueble, o en este caso pues el contrato del personal para prestar servicio, o la subcontratación de otra entidad para prestar un servicio determinado, ¿vale? También la acción concertada tiene una limitación digamos, del porcentaje de la financiación que puede ser objeto de su subcontratación. Sí, Viviana. Sí, una pregunta. Entonces, dentro de esto que explicas, por entender un poco así Sí. con entidades del tercer sector que trabajan en el tema de asilo, con Cruz Roja o con SEAR, ¿cómo sería qué es lo que tienen ellos? Sí, si te parece, Viviana, lo vemos más adelante en el apartado de los Perfecto. elementos de la acción concertada. Por ahora Vale, lo que me interesa es porque, claro, ese es todo el proceso de la autorización, la planificación, la asignación, que eso lo vamos a ver adelante con más detalle. Pero básicamente toda entidad, ya te lo adelanto, las entidades del tercer sector solo pueden participar en la acción concertada si están autorizadas previamente. Esa autorización está sujeta a una serie de requisitos, que es una de las menciones que hace el artículo 31, si no me equivoco. O el artículo 11, mejor dicho, de la Ley de Contratos del Sector Público. Se menciona que a la hora de establecer ese sistema para gestionar un servicio social, que no es los contratos del sector público, cabe la posibilidad, ya sea puede hacerlo o no puede hacerlo, de que esté sujeto a una licencia o una autorización previa. Pues esa autorización previa es lo que necesitarían las entidades. Pero si te parece, lo dejamos para más adelante, que entramos en harina con eso, bien. y te explico con detalle cuál es, digamos, desde el punto de vista de la entidad, lo que tiene que ir haciendo, y desde el punto de vista del ministerio, lo que tenemos que ir haciendo para, digamos, desde que empezamos con la autorización hasta que una persona entra en un recurso. Vale, pues aquí tenéis desde el punto de vista tanto histórico como también material un poco las formas de gestión principales que se han llevado a cabo en el sistema de acogida. Vale, por una parte tenéis la gestión directa del ministerio, que pues, sería un centro propio, en el que no estuviera una entidad, las subvenciones, en este caso el método de financiación estrella hasta 2022, la contratación administrativa, puesto que, como anunciaba anteriormente, no todos los servicios que se prestan en un centro propio, sobre todo, que esté gestionado por una entidad, que pueden darse casos, puede darse una mezcla de formas de gestión. Es decir, por una parte sería la acción concertada para los servicios sociales prestados, pero por otra parte, a lo mejor habría una contratación pública, ¿vale? Un contrato según la ley de contratos del sector público que os comentaba anteriormente, eh, que se encarga, por ejemplo, de los suministros del centro o digamos, de la obra de mantenimiento, tal. Incluso aquí añadiría, entre la contratación administrativa, los encargos a medios propios, ¿vale? Porque es cierto que en algunas circunstancias de extremada urgencia y necesidad se han hecho encargos con Traxa para facilitar determinados servicios. De hecho, también en centros propios, como puede ser la manutención o el mantenimiento del centro, en fin, cuestiones semejantes. Y luego como no, merece la pena hacer una mención a la declaración de emergencia. La declaración de emergencia dentro de la ley de contratos públicos es un artículo, creo que es el 120, que prevé la posibilidad de que en determinadas situaciones la declaración de la emergencia habilita
al órgano contratante para realizar contrataciones con un procedimiento hiper mega acelerado y simplificado. Este fue un sistema de contratación y también de financiación, por lo tanto, que se empleó en la crisis de Ucrania, pero también en la crisis de Canarias. De hecho, ante la luz de llegadas que se produjo durante el año 2023, que creo que estamos hablando de 64.000 llegadas de forma muy concentrada, es decir, podían llegar miles de personas a lo largo de una semana a las islas. Fue necesario para la construcción de nuevas plazas, para la financiación de los servicios, que en este caso, por ejemplo, la prestación de los servicios fue, por supuesto, a través de la entidad del tercer sector, declarar la emergencia y contratar mediante ese método de gestión, ¿vale? Y luego estaría la acción concertada, que es el sistema general a partir del 1 de enero de 2023, y como podéis ver, coinciden en cierta manera la acción concertada y la declaración de emergencia. Eso también ha dado lugar a complicaciones de gestión porque durante un tiempo el sistema ha estado sujeto, por así decirlo, o sostenido, ha sido sostenido por eh, varios métodos de gestión que convivían incluso a veces en el mismo centro, ¿vale? Bueno, eso es muy raro, pero sí que se daba una situación de que parte de la capacidad del sistema tenía una gestión ordinaria a través de acción concertada y luego otras que provenían de la declaración de emergencia de Canarias, ¿no? Por diversos motivos no había manera, era muy complicado llevar a la gestión ordinaria lo que se había contratado a través de emergencia. Finalmente, eso sí, se consiguió hacer en 2025 y gran parte de las capacidades que se crearon durante la emergencia de Canarias se consolidaron en el sistema de gestión ordinaria, la acción concertada. Aquí tenéis un ejemplo, bueno, un poco más desarrollado de las formas de gestión. Aquí tenéis bueno, los centros de acogida para refugiados, ahora son centros de acogida de protección internacional, los conocidos centros de evaluación, atención y derivación que se crearon con la invasión de Ucrania. La gestión indirecta, que eso, digamos que es la acción concertada, que constituye casi diría el 100% de su gestión habitual. Y la fuente de financiación, obviamente los presupuestos generales del Estado y también fondos europeos, ¿vale? Que se vinculan fundamentalmente a través del FAMI y a través del EMAS. Aquí añadiría, el EMAS es un fondo de emergencia que se habilitó, por ejemplo, para financiar determinadas necesidades de construcción y también de atención a personas durante la crisis de Canarias. Y también quería mencionar que con motivo de la entrada en vigor del Pacto Europeo de Migraciones y Asilo, se habilitó una modificación del Programa Nacional, que es digamos, el vehículo administrativo que sirve a España para solicitar fondos a la Unión Europea, donde se señalan, por así decirlo, las prioridades y en última instancia los proyectos cuya financiación se solicitan. Y de esa manera, pues tendríamos por una parte los presupuestos generales del Estado y por otra parte los fondos europeos. Los fondos europeos tienen, eso sí, una peculiaridad y es que normalmente, por una parte, tienen un porcentaje de cofinanciación, es decir, en los proyectos seleccionados normalmente puede ocurrir que haya una parte que esté financiada por el fondo europeo, pero también otra parte debe ser financiada con presupuestos generales o con la forma que sea. Y por otra parte, la prefinanciación, por así decirlo, el equivalente del anticipo que hablábamos antes para las entidades, en este caso para el Estado miembro, muchas veces es muy baja, del 5% aproximadamente. Entonces se da la situación de que aunque tú te concedan, no sé, pues 80 millones para determinados proyectos, solo vas a poder contar con un 5% de esos 80 millones y el resto lo tienes que financiar con presupuestos generales del Estado. Actualmente, bueno, aquí hago una mención quizá también importante, y es que actualmente, como sabéis, los presupuestos generales del Estado se encuentran en estado de prórroga. Muy probable que también suceda lo mismo respecto a los presupuestos de 2027. Eso, a efectos también de la gestión del sistema es bastante complejo porque eso significa que cada vez que comienza un ejercicio presupuestario que se ha prorrogado, es necesario, por una parte, solicitar una elevación del techo de gasto
al Ministerio de Hacienda y, por otra parte, ha supuesto la necesidad de realizar modificaciones presupuestarias para garantizar el crédito necesario para el sistema de acogida y el programa de atención humanitaria, porque al ser gastos plurianuales, digamos que el crédito concedido inicialmente desciende, y actualmente creo que se encuentra en 630 millones aproximadamente. Con lo cual, el sistema que, como veíamos, había crecido exponencialmente en 2022-2023, estamos hablando de aproximadamente una duplicación de su tamaño, o sea, las plazas que hay a partir de Ucrania y luego la crisis de Canarias pasan de aproximadamente 20.000 plazas a 20 largas a 53.000, ¿no? Que nos encontramos hoy en día. Pero incluso en ese momento, en algún momento llegaron a estar en 60.000 plazas. Como podéis imaginar, el coste de un sistema de esas características es bastante importante. También depende con qué se compare, ¿no? Pero es bastante importante. Y digamos, ese crecimiento no ha quedado consolidado en unos nuevos presupuestos, con lo cual ese desajuste tiene que cubrirse cada año con algún tipo de modificación presupuestaria para poder prever el crédito necesario para poder hacer la planificación, poder hacer la comunicación de asignación, pagar a entidades, etc. Aquí tenéis, bueno, una pequeña muestra de las entidades con las que se colabora en el sistema de protección internacional. Sí, hay una pregunta, creo. Sí, hola, buenas tardes. Soy Joseba. Hola. Te quería preguntar, a ver, por el porcentaje tan elevado que existe en la gestión indirecta, entiendo que esa es la decisión que se tiene tomada, ¿no? Desde las direcciones generales para utilizar ese tipo esa fórmula de gestión, ¿no? Mm. Entonces, ese 1% cuando hablamos de gestión directa, hablamos de que todo el personal es personal público, de alguna manera, Mm. situaciones vacantes o Mm. fijas, estables, no lo sé. ¿Y surge concretamente a partir del conflicto en Ucrania? ¿O viene de antes? Entonces, claro, pero al ¿Te final refieres a es, la decisión por la gestión indirecta? a ver, la gestión, los centros de acogida para refugiados, comentabas como que surgen a partir de la situación ¿no? de la guerra de Ucrania. Entonces, Ahí. si es por O eso, sea, te quería preguntar. mm. Sí, no, Sí, sí, acabo dime, ahora. perdona, José. Que, claro, como si el peso fundamental es la gestión indirecta, ¿qué es lo que hace que se abran algunos centros? ¿Por qué se decide eso, ¿no? Si parece que el peso que tienen no es muy anecdótico, ¿no? Con respecto al volumen total. A ver, es una cuestión interesante porque en verdad que además eso se replica en otros tipos de servicios públicos, ¿no? La decisión de si esos servicios se proveen de forma directa por los poderes públicos o esos se contratan a entidades privadas. Una cosa que no he señalado es que en la acción concertada para el sistema de acogida y protección internacional tiene la prohibición del beneficio industrial. En este caso, siempre ha sido una cuestión importante el que el ministerio tuviera una capacidad estratégica para poder prestar servicios dentro del sistema de acogida. Es decir, siempre ha formado parte de su objetivo en una mayor o menor medida el habilitar, mediante la construcción de centros propios y mediante la provisión digamos, al menos del personal básico del centro, que fuese personal funcionario o fuesen empleados públicos, pero es verdad y de hecho, en el plan de recuperación, transformación y resiliencia, una parte de los fondos concedidos a España están relacionados con la construcción de plazas de titularidad pública a lo largo de todo el territorio, con la idea de que al menos para garantizar la resiliencia del sistema y su estabilidad, al menos una parte de esa red de acogida debe ser de titularidad pública, al menos por lo que se refiere a los inmuebles, eso como mínimo. De todas formas, aquí hay varias problemáticas. Por una parte, la peculiaridad de los servicios que se prestan y también del colectivo al que están dirigidos. Lo normal es que ese conocimiento y ese saber hacer, por así decirlo, y la experiencia se encuentren en las entidades del tercer sector, de una manera totalmente asimétrica respecto a los poderes públicos.
De tal manera que y a eso sumado que la situación de emergencia en Canarias y Ucrania suponen un crecimiento del sistema de aproximadamente unas 40.000 plazas en apenas un año, pues se puede imaginar que era imposible, es completamente imposible realizar esa prestación de manera totalmente pública, o sea, bueno, digamos pública que se entiende de forma directa. Y de hecho, bueno, pues en este caso pues siempre entra la teoría económica, que en lo cual no me meto, de si es más eficiente hacerlo a través de un concierto o a través de forma directa. Eso pues sinceramente no lo sé, pero por ahora el equilibrio que encontramos en el sistema es ese. Vale, gracias. A ti. Aquí, bueno, podéis ver eso, una pequeña muestra de las entidades con las que se trabajan en el sistema de acogida. En el sistema de acogida son aproximadamente unas 30 Emilio, sí, Emilio. Eh, Hola, quería solo preguntarte qué vienen ustedes analizando con relación a los 3 megacentros más grandes que tenemos en Canarias para la acogida de MENA, ya por el bajón que hemos tenido este año en comparación con el año pasado, o si eh, prevén que pueda continuar las llegadas y dejarían algunos de estos megacentros activos. Em, Sobre eso, bueno, a ver, el megacentro que pudiera tener consideración de megacentro quizás sería Canarias 50. Luego estaría Casa de Madre, estaría también Colegio León. Esto engancha un poco con el tema que habías comentado antes del auto del Supremo, que fue dictado el 25 de marzo del año pasado, en el que se dictaba que como medida cautelar, dentro del procedimiento que tiene abierto Canarias contra el gobierno de España, dictaba de manera cautelar que el gobierno tenía que hacerse cargo, debido a la prevalencia del interés superior del menor y para evitar su hacinamiento, de aproximadamente 1.000 niños, aproximadamente. Esas cifras han variado y ni siquiera los autos del Supremo eran del todo claros, pero eh, esos centros antes formaban parte del sistema de acogida de protección internacional. De forma extraordinaria y para ejecutar el auto del Supremo, y insistiendo en que la posición del Gobierno de España es que no corresponde a la Administración General de Estado la acogida de menores no acompañados, aunque sean solicitantes de protección internacional. Eso es competencia de las comunidades autónomas. Y es competencia de las comunidades autónomas porque está en el interés superior del menor que sean acogidos por la entidad, por la comunidad autónoma, que es la administración competente. Aún así, en este caso sí que se llevaron a cabo traslados y se hicieron las derivaciones para que la guarda, no la tutela la mantiene Canarias, la guarda sea ejercida por las entidades que están contratadas a través de una declaración de emergencia, como decía antes, y que trabajan, en este caso, en algunos de los centros que se han abierto. No solo se han abierto centros en Canarias, se han abierto centros en Península. Es cierto que los centros que hay en Canarias son centros de titularidad pública. A no ser que me equivoque, hay uno que quizás no, Casa de Madre, yo creo que no. Ahí no estoy del todo seguro. Pero incluso aunque finalizase esa emergencia y que no sabemos cómo va a terminar, en teoría esos centros habría que valorarlos, pero ya formaban parte del sistema de acogida antes. O sea que no, digamos que eso por ahora no hay planes de Bueno, destinarlo a otra cosa ni de cerrarlo. Sí. de los 3 megacentros de MENA, de menores, a ver, uno pertenece al seminario diocesano en Tenerife, eh, otro es un hotel, el Hotel My City, que está en Tenerife también, en Puerto de la Cruz, y otro se llama Olla Fría, que era una asociación colombófila, y más o Esa- menos lo adecuaron como megacentro con capacidad entre 400 a 500 menores. no, pero creo que no estamos mezclando dos. No sé si te refieres a centros que pertenecen a la comunidad autónoma de Canarias, porque Villafría no forma parte de nuestro sistema. ¿Es posible?
Sí, sí, sí. Perfecto. Sí, son esos 3 centros a los que te refieres no forman parte de nuestro sistema. Yo creo que son de la red de acogida de Canarias. Canarias también en su momento hizo una declaración de emergencia a ese respecto. Y de hecho, yo creo que la ley de protección del menor, lo que te obliga de carácter general, no soy un experto en esto, pero lo que te obliga con carácter general es que el acogimiento no sea residencial, sino que sea familiar. Solo en determinadas circunstancias, durante un periodo de tiempo muy determinado, se puede proveer la acogida, la guarda al menor a través del acogimiento residencial, es decir, los centros grandes a los que te refieres. Por lo general, las leyes de autonómicas suelen poner un límite bastante estricto en el acogimiento residencial, y no pueden pasar de casi, yo creo, 20 personas por centro, y con unos criterios bastante estrictos a la hora de la distancia, bueno, el espacio de las camas, o sea, el espacio de las habitaciones y tal. Pero Canarias, de hecho, sí que creo que tuvo una declaración de emergencia que desde el punto de vista normativo le permitía, por una parte, no tener que sujetarse a ese tipo de criterios debido a la cantidad de menores no acompañados que han llegado durante los últimos 5 años. Y por otra parte, también para hacer y que eso permite, en cierta manera, la apertura de centros tan grandes y en las cuales los menores pueden estar quizás algo más de tiempo. No sé si hay alguna pregunta más sobre ese tema. Vale. Pues continúo. Pues eso, lo que decía, en el sistema de acogida de protección internacional trabajan aproximadamente de forma efectiva unas 30 entidades, 29 quizá. Están autorizadas más. La cuestión está en que luego a la hora de hacer la asignación, en función de los criterios del ministerio, se asigna a determinadas entidades, perdón, la prestación de las actuaciones y los servicios. En atención humanitaria hay como unas 13, ¿vale? Aquí tenéis una pequeña muestra de lo que viene a ser el crecimiento del sistema digamos, hasta el año 2022, ¿no? Que es el año en que finalizan las subvenciones. Aunque el método de gestión sea diferente al que existe actualmente, la necesidad financiera estaba ahí, desde luego, creciendo de una manera bastante importante. Esto viene determinado tanto por las llegadas de personas, cosas en situación de vulnerabilidad importante, como en el aumento exponencial que ha vivido España en términos de solicitud de protección internacional. Como decía antes, esos números, por una parte las llegadas y por otra parte las solicitudes, están descendiendo por diversos incentivos, ¿no? Y modificaciones de las circunstancias, pero están descendiendo de manera importante. Aún así, digamos que por así decirlo, digamos, la inercia del sistema y sus necesidades también se mantienen bastante altas. Aquí tenía un salto de unos 13 millones a los 8 años siguientes, pues nos encontramos en 568. Y actualmente, pues nos moveríamos en un marco presupuestario de unos 1.000 millones de euros, más o menos al año. Aquí tenéis un poco eh, algunas de las condiciones que llevaron o que elementos quizás no tan positivos que se detectaron en una evaluación del Tribunal de Cuentas en su momento en el sistema de subvenciones. Yo destacaría de aquí quizá que el sistema de subvenciones te permite encontrar soluciones coyunturales de una manera bastante flexible y también es un sistema que se adapta con bastante facilidad a las necesidades del servicio de manera inmediata, pero es verdad que por contrapartida, por lo menos eso, muchos compañeros con los que trabajo me lo han dicho, que han trabajado tanto con subvenciones con acción concertada, es mucho más complicado hacer un seguimiento de la capacidad global del sistema, porque es más fragmentado, se hace una subvención a cada entidad en lugar de digamos, tener una planificación general que sirve de marco para todas las necesidades de la red de acogida. Aquí, bueno, pues incidir un poquito más en lo que estaba comentando. Y sobre todo, bueno, una de las cuestiones en las que estaba, digamos, estructurado el paso de la subvención a la acción concertada era, por una parte,
la necesidad de establecer un sistema de evaluación más robusto y por otra parte la reducción de costes. Aquí tengo mis dudas, pero es verdad que al menos de primera, o sea, de entrada, es un sistema mucho más rígido en lo que se refiere al control del coste. Es verdad que con una subvención tú puedes de manera inmediata o sea, subvencionar a una entidad para que preste un servicio prácticamente de forma bastante rápida, dentro de lo que cabe, dependiendo de la subvención, pero dentro de una manera relativamente rápida. Pero al mismo tiempo, con la acción concertada sí que tienes, una vez que tienes ya la entidad dentro del sistema, puedes asignar, si tienes crédito, relativamente rápido y al mismo tiempo eh, con cada, digamos que la liberación del dinero en una primera instancia está mucho más controlada. Es decir, una vez que ya has, digamos, dentro del anticipo, aún así, aunque esté dentro del anticipo, tienes que justificar trimestralmente y cuando supera el anticipo, tienes que justificar los costes incurridos que llevan a una solicitud de un nuevo abono. En ese sentido, digamos que la lógica que trae, en teoría, es, digamos, una mayor contención de manera indirecta por parte de la entidad del gas. Pero bueno, eso no siempre es necesariamente así. Aquí tenéis algunas de las cuestiones que os he anunciado, pues tiene un mayor intercambio de información, un seguimiento de entidades en un periódico mucho más intensivo, tiene una visión a largo plazo, es decir, al menos así era antes, una planificación se solía hacer a, digamos, un periodo de 4 años vista, al menos las que se hicieron en 2022 tenían esa intención. Es verdad que luego la realidad se ha llevado por delante esa visión plácida, por así decirlo, y fría y controladora de poder planificar a 4 años las necesidades que tiene el sistema, porque básicamente el comportamiento de los flujos migratorios y de las solicitudes de protección internacional lo ha pulverizado, ¿no? Pero es verdad que la intención del sistema está ahí, en ser capaz de establecer de tener una visión completa de la red de acogida y un mayor control de las prestaciones que se realizan dentro del mismo, ¿no? Aquí, bueno, tenéis las declaraciones de emergencia, porque digamos que esos casos irían por fuera esos casos irían por fuera de la acción concertada. A fin de cuentas, las dos beberían de la misma fuente de financiación, ese que os he comentado anteriormente, presupuesto general del Estado y fondo europeo. Pero tenéis una declaración de emergencia, yo destacaría aquí la de Canarias, que llegó a tener, yo creo que hasta cinco ampliaciones, porque digamos que la realidad seguía imponiéndose a todas las previsiones que teníamos sobre las necesidades de acogida. De hecho, bueno, en apenas un año, pues prácticamente lo único que se podía hacer era seguir manteniendo esa declaración de emergencia porque digamos que incluso la creación de la vía ordinaria, un suplemento de crédito de aproximadamente unos 1.000 millones de euros para, digamos, concertar, no era suficiente para atender a todas las necesidades que se fueron generando durante ese año y 2024 también diría. También al gobierno de Canarias yo creo que fue en 2022 y 2023, si no me equivoco, 2023-2024, se celebraron convenios con la Comunidad Autónoma de Canarias para, digamos, la prestación de servicios a personas migrantes en situación de vulnerabilidad. Yo creo que cada año tenía una dotación de aproximadamente unos 50 millones de euros. También en el marco de la emergencia con las personas menores no acompañadas, se ha liberado recientemente, yo creo que fue ese año, un convenio, me parece, entre el Ministerio de Infancia y Juventud y la Comunidad de Canarias por unos 100 millones de euros, creo que para la prestación de los servicios a los menores no acompañados que se encuentran bajo la tutela y guarda de Canarias. Sí, Joseba. Sí, ¿cómo se decreta la declaración de emergencia? ¿Quién lo hace? Pues en el caso del Ministerio de Migraciones es una resolución de la Secretaría de Estado. Es cierto que una vez que se hace una resolución de la Secretaría de Estado, que si no me equivoco en el Ministerio es un órgano de contratación, creo que sí, aunque sea por delegación, una vez que se hace la declaración de la emergencia es con una resolución, con una memoria,
en la cual la Secretaría de Estado dice, bueno, pues por las condiciones X, Y, Z es absolutamente necesario declarar la emergencia para la contratación de X servicios para la atención de las personas migrantes que tienen acoso en situación de vulnerabilidad. Tiene una línea de unas necesidades de financiación y luego en esa declaración de emergencia hay una previsión en el periodo de creo que son 30 días, esta declaración de emergencia tiene que llevarse al Consejo de Ministros para la convalidación y se lleva a Consejo de Ministros y en Consejo de Ministros se aprueba, digamos, definitivamente. Y una vez que tú haces esa declaración de emergencia, luego tú tienes que encontrar el crédito entre tus presupuestos para poder financiarla. O sea, que no es simplemente que de aquí se generen por arte de magia 50 millones, o sea, 100 millones de euros, sino que ese crédito presupuestario tienes que tenerlo o tienes que encontrarlo una vez que declaras haces la declaración de emergencia. Aquí tenéis algunas de las características de la acción concertada y sus diferencias con la contratación pública. Eso más o menos lo he ido contando en el inicio. En general son la especificidad de los servicios sociales prestados, la obligación legal que proviene de la ley de asilo, aunque eso no es exclusivamente aplicable no es aplicable a las dos ramas del sistema, sino que por una parte tiene el sistema de acogida y protección internacional y por otra parte tiene el programa de atención humanitaria. Que el programa de atención humanitaria en realidad, bueno, durante mucho tiempo fue realmente un real decreto para, para aprobar una subvención, eso era lo que regulaba el programa de atención humanitaria esencialmente, y que ahora se encuentra como una especie de injerto en la normativa del sistema de atención, perdón, de acogida de atención de protección internacional, perdón, porque no es que tenga una normativa sustantiva propia el programa de atención humanitaria, sino que la ha adquirido, por así decirlo, digamos, su cercanía, su injerto en el sistema de acogida de protección internacional. A ver, perdón, que me saltó esto. Aquí está el 11.6, ¿vale? Que lo podéis ver con más detenimiento. Tenéis por una parte característica la prestación de servicios sociales, ¿vale? Para justificar esa exclusión de la aplicación de la ley de contrato del sector público y el tema de las autorizaciones, ¿vale? Que esto va a ser importante luego como un elemento esencial de la acción concertada. Y los principios esenciales, la publicidad suficiente, la transparencia y la no discriminación, que esto luego también vertebran en cierta manera todo el procedimiento que lleva, como decíamos, desde que una entidad está interesada en prestar servicio hasta que una persona solicitante o una persona migrante en situación de vulnerabilidad pues cruza la puerta de un recurso. A ver. También, como decíamos, entre el abanico de herramientas de gestión que tiene el Ministerio para atender o para prestar, mejor dicho, todos esos servicios, se encuentra también una actuación, bueno, las subvenciones, que en este caso tienen una característica fundamental, y es que se habilitaron con la crisis de Ucrania de subvenciones que se realizaron a las comunidades autónomas. Por un lado, pues el 672 y por otra parte el 673, que básicamente estaban relacionados por una parte, facilitar a las comunidades autónomas que prestaran servicios, que en este caso las comunidades autónomas podían financiar los costes estructurales de los servicios que prestaban a las personas huidas de Ucrania, y por otra parte, una financiación para poder costear ayudas económicas directas para esas personas, ¿vale? Para las personas beneficiarias del régimen de protección temporal. Es decir, eso también lo habrá explicado Blanca, pero existe una diferencia entre los solicitantes de protección internacional y los beneficiarios de protección temporal, ¿vale? Pero en este caso el sistema, en su normativa, sí que habilita la posibilidad de que en circunstancias excepcionales poder acoger también a beneficiarios de protección temporal.
Aquí tenéis la habilitación reglamentaria que os mencionaba antes digamos, que conecta. Esta es la herramienta para el injerto, por así decirlo. La disposición adicional tercera del Real Decreto 220 y la disposición adicional única de la orden ministerial, ¿vale? La 680, que estaban en la diapositiva inicial en el que os mostraba digamos, las cuatro patas del orden normativo de la red de acogida. Por una parte, en el Real Decreto tenéis como la aplicación del título quinto, que el título quinto del reglamento lo que hace en realidad es establecer como la piedra basal de la acción concertada, ¿vale? Entonces, aquí te dice, la acción concertada es aplicable a la atención humanitaria. Y luego la disposición adicional única de la orden lo que hace es extender pues, toda la regulación de la orden a la atención humanitaria, en todo aquello que le sea aplicable. Pues si os parece, como vamos a entrar ahora ya en los elementos principales de la acción concertada, que es el último elemento de la presentación y es, por así decirlo, el más denso, aunque os cueste creerlo, eh, si os parece, hacemos un descanso de 5 minutillos y nos vemos a las 6, ¿vale? Para ya dar el último empujón de la presentación. ¿Os parece? Muy bien. Bien. Pues nos vemos en punto. Muchas gracias. Hasta ahora.
¿Queréis retomamos la sesión? Un minuto para ser incorporar compañeros. Vale, genial, pues continúo. Ha llegado, por así decirlo, la hora de la verdad, que es el momento de abordar el meollo del asunto, que son digamos, bueno, las piedras fundamentales de la acción concertada, digamos, los elementos esenciales a través de los cuales se mueve pues, todo ese instrumento de gestión, ¿no? Eh, Algunos de esos círculos que veis en pantalla son pasos digamos, por así decirlo, de un proceso temporal, ¿no? Que va desde el principio hasta el final, desde, por así decirlo, de que la entidad tiene interés hasta su momento de pago, ¿no? Y por otra parte, pues tenéis algunas de otras cuestiones o conceptos que hemos abordado a lo largo de la sesión, ¿no? Como el seguimiento y el control o el precio de referencia. Voy a empezar por, en este caso, la autorización, que creo que Viviana había hecho una pregunta sobre esa cuestión. La autorización tiene como finalidad esencial la creación de un pool de entidades del tercer sector, en este caso suelen ser entidades del tercer sector por cuestiones obvias, como había dicho anteriormente. La acción concertada del sistema de acogida se hizo una prohibición del beneficio industrial por la prestación de los servicios. Y el proceso de autorización, que también conecta con el artículo 11 de la ley de contratos, si recordaréis, la ley de contratos da la opción dentro de esa acción concertada que se abre fuera de la regulación de la ley de contratos, puede establecer un sistema de autorización o de licencia, o entiendo yo, ninguno. Pero digamos que eso, teniendo en cuenta las características del servicio a prestar, pues hacen absolutamente necesario que haya algún tipo de proceso previo, ¿no? Para la creación de ese pool de entidades en las cuales tú tengas la seguridad, hayas hecho un primer filtro para tener conocimiento de cuáles son aquellos agentes o aquellos actores que pueden prestar los servicios que necesitas con un mínimo de solvencia y digamos, de capacidad financiera y de gestión. Porque una de las cuestiones que se abre aquí, y creo que también lo había apuntado José antes, es que dentro de ese equilibrio entre gestión pública y gestión privada, de la externalización siempre hay costes de gestión, ¿no? Entonces, a medida que van aumentando las entidades que poblan el sistema, en este caso en calidad de autorizadas para prestar servicios en el marco del sistema de acogida, al mismo tiempo también aumentan los costes de gestión. Es decir, esos son un expediente más por cada entidad, ¿no? Es un nuevo proceso de asignación por cada entidad, es un nuevo proceso de justificación por cada entidad, un nuevo proceso de pago. De esa manera, el sistema siempre tiene un equilibrio, ¿no? Un equilibrio óptimo, no quiere decir que sea absolutamente perfecto, pero sí siempre tiene que haber un equilibrio entre el número de entidades que participan en la prestación de los servicios y la capacidad gestora del ministerio. Aquí tenéis, digamos por así decirlo, los principios rectores que habíamos hablado antes del proceso de autorización, ¿no? Que están vinculados a ese artículo 11 de la ley de contrato del que hablábamos anteriormente. Aquí es el momento esencial donde tú tienes que garantizar, y esto es algo por lo que te preguntan en las auditorías o en las evaluaciones de, por ejemplo, tribunal de cuentas, esa es la clave de la justificación de que tu proceso es no discriminatorio, transparente y es público, en el sentido de que hay entidades del tercer sector o entidades de cualquier otra naturaleza que estén interesadas en participar, que pueden solicitar el acceso. Pueden solicitar el acceso digamos, para estar autorizada, la autorización para prestar la licencia, por así decirlo, para prestar esos servicios. Y esa licencia, eso sí, no se da a cualquiera, sino que tiene que cumplir con unas determinadas condiciones.
Esa autorización para la acción concertada tiene un límite temporal, son entre 2 y 4 años según la normativa. En todo caso, todas las entidades, digamos que se ha vivido como varios grandes procesos de autorización, ¿no? Pero el esencial es el de 2022, cuando se inicia la acción concertada, obviamente, en el cual se autorizan al 80% de las entidades que prestan servicio en el sistema. Aproximadamente las veintitantas de protección internacional y las 10 o así de atención humanitaria. Desde entonces se han abierto, por así decirlo, dos ventanas. Una en el que muchas de las entidades que participaban solo en alguno de los dos programas han abierto al otro, es decir, han pasado a tener solo del sistema de acogida a tener sistema de acogida y atención humanitaria y viceversa. Y luego otro gran proceso que ha sido la prórroga de la autorización, que se ha producido a lo largo de este año. Porque la finalización, bueno, como es obvio, pues tiene que producirse, o sea, la finalización de ese periodo de vigencia de la autorización finalizaba para la mayoría, para ese grupo inicial de 2022, finalizaba en octubre de 2026 y se han prorrogado. Ya todas las que tenían finalización en octubre se han prorrogado ya con fecha de aproximadamente en marzo, más o menos. Aquí está la mención al beneficio industrial, que digamos que ya sirve como una barrera para que digamos, una empresa al uso participe en la prestación de los servicios. Es cierto que también han participado, pues, o han pedido participar fundaciones, ¿no? Que dependen de algún tipo de empresa o tal, pero vamos, no el 100% de las entidades que participan en el sistema son de entidades del tercer sector. Aquí tenéis algunos de los requisitos y el procedimiento de la autorización. Por así decirlo, la entidad tiene lo más importante del proceso de autorización es que la entidad tiene que acreditar, por una parte, los medios y recursos necesarios para prestar los servicios, la capacidad y experiencia del personal que tiene a su cargo, la cualificación, una experiencia previa en la prestación de esos servicios y luego, pues bueno, otro tipo de documentaciones documentación sobre la composición de la organización, eh, bueno, medios que tiene a su disposición, etcétera. Pero lo esencial es que tenga medios y recursos disponibles la entidad, que tengan un cierto músculo, por así decirlo, y luego una experiencia previa y un equipo humano importante, también con una capacitación para la prestación de los servicios. Esa documentación se encuentra en la orden ministerial. Creo que, si no recuerdo mal, es el artículo 5º de la orden ministerial, en la cual, pues bueno, tiene una retahíla de letras para, digamos, especificar esa documentación que tiene que presentar la entidad. Esa documentación, una vez que se presenta, ya se archiva y se tiene en cuenta el ministerio, y normalmente no es necesario revisarla cuando se hace la prórroga. Es cierto que hay una parte que sí, de esa documentación que se revisa, pero el grueso ya queda a disposición del ministerio y no es necesario renovarlo. El procedimiento de autorización es relativamente complejo. Bueno, no es necesariamente complejo, pero sí que en algunos casos puede resultar un poco lento para las entidades, porque hay un incentivo dentro de la gestión de las autorizaciones, y a que una vez que se solicita la autorización por parte de la entidad, pueden transcurrir hasta 6 meses hasta que resuelve el órgano de concertación. Normalmente, si se encuentra en marcha un procedimiento de una asignación, un periodo de asignación, por ejemplo, ya hemos asignado a todas las entidades todos los servicios que tienen que prestar durante un periodo determinado. No hay un incentivo para hacer la resolución de autorización justamente al comienzo de ese periodo, sino que lo suyo es acumular el máximo número de solicitudes posible para poder tramitarlas todas al mismo tiempo, antes de que finalice obviamente el periodo de asignación y todas las entidades puedan optar a una nueva asignación. Pero digamos que para digamos, la eficiencia de la gestión administrativa es aconsejable, pues, digamos, hacer un stock de solicitudes primero y luego proceder a la tramitación.
¿Vale? Entonces, bueno, una entidad presenta, normalmente a veces la entidad no sabe muy bien cómo hacerlo y entonces llega un tipo de consulta, entonces nos ponemos en contacto con la entidad y le decimos, mira, tú tienes que hacer todo X y Z y tienes que presentar toda esa documentación. La entidad dice, vale. Entonces reúne la documentación, la envía, el equipo de la subdirección de planificación hace una revisión de esa documentación. Una vez que esa documentación se comprueba que está bien o se han llevado a cabo los requerimientos necesarios para que la entidad lo subsane, ya comienza, por así decirlo, la parte más reglada de la autorización, ¿no? Que en este caso es la elevación de la propuesta de resolución, ya sea favorable o negativa, al órgano de concertación. El órgano de concertación, según la orden de la acción concertada, es la Dirección General de Atención Humanitaria del Sistema de Acogida. Esa dirección general es la que tiene que valorar, o sea, decidir realmente sobre la resolución de autorización. Pero para ello tiene a un órgano de apoyo, que es la Mesa de Acción Concertada. La Mesa de Acción Concertada está compuesta por personal de todo el ministerio. En teoría, además, bueno, en teoría no, tiene que haber como una comprobación de que no hay un conflicto de interés por parte de los miembros de la mesa y esa mesa tiene que hacer la propuesta de resolución a la Dirección General. Y esa propuesta de resolución se hace en función, así mismo, del informe que se elabora por parte de nuestra subdirección, ¿vale? La subdirección dice, pues la entidad ha presentado toda esta documentación y cumplen con los requisitos en este o en ese otro caso. Sin embargo, como no cumple con este criterio y este otro, por ejemplo, no acredita la experiencia previa en la prestación de servicios, pues se recomienda la negativa de la autorización, ¿vale? Es cierto que en el procedimiento de autorización es bastante peculiar dentro del procedimiento administrativo y no hay per se una resolución denegatoria de la solicitud de autorización, sino que lo que hay es una comunicación por parte de la Dirección General en la cual se pide la subsanación de la solicitud y en caso de que no se subsane esa solicitud en el periodo establecido, se considera que la entidad ha desistido su solicitud. ¿Vale? Bastante, por lo menos para mí, no conocía en ningún caso ningún procedimiento que terminase de una forma parecida, pero en este caso se articuló de esa manera. En parte, aunque una entidad haya desistido, puede volver a presentar una solicitud de protección internacional. Algo más que se me haya pasado de la autorización. En principio, en el momento en el que en el caso en que la Dirección General decida que sí que cumple con los requisitos de la autorización, entonces resuelve favorablemente esa solicitud de autorización. Esa autorización normalmente especifica los servicios a los cuales autoriza el órgano de concentración prestar servicio a la entidad del tercer sector. Normalmente suelen ser bastante amplios y relativamente flexibles, ¿no? Pero con esa autorización ya la entidad está en ese pool de entidades que pueden prestar servicio en el sistema de acogida o en el programa de atención humanitaria. Una vez que ya tú tienes ese pool de actores, pasamos a lo que serían las dos siguientes fases esenciales de lo que sería el núcleo de la gestión del sistema de acogida. Por una parte está la planificación de necesidades y por otra parte está la comunicación de asignación. La planificación de necesidades de la red de acogida, porque hay una planificación específica para el sistema de acogida de protección internacional y hay otra planificación específica para el programa de atención humanitaria. ¿Esto qué significa? Que bueno, pues son dos ramas de la red de acogida que van absolutamente por separado. Esa planificación de necesidades se aprueba por resolución de la Dirección General también y en este caso proviene de una preparación en la que están involucradas todo el equipo de la Dirección General. Son las tres subdirecciones que dependen de esa Dirección General, que son, que no sé si lo he dicho antes,
por una parte, la subdirección de gestión de plazas itinerarias, que es la subdirección de Blanca Sánchez, que es la más grande y en parte la más importante. Por otra parte, la subdirección de centros y emergencia, que digamos que lleva la gestión en parte de los centros de titularidad pública y en última instancia la subdirección de planificación y evaluación, que digamos que, por así decirlo, vehicula lo que es la papelería de todo el proceso, es decir, en función de las necesidades que comunican las otras dos subdirecciones y en función también de la comunicación permanente con las entidades que forman parte de ese pool del que hablábamos anteriormente, pero esencialmente las que ya prestan servicio en la red de acogida, se elabora lo que viene a ser de forma dicho de forma muy sencilla, lo que el Ministerio necesita que se haga durante un periodo determinado, por una parte, atención de personas migrantes en situación de vulnerabilidad que llegan a Costa, a Ceuta y Melilla, y las personas que solicitan protección internacional y que no tienen recursos económicos para sostenerse solas. En digamos que esa resolución de planificación que se publica en el Boletín Oficial del Estado, hay, aparte de un cuerpo textual, tiene por una parte los cuadros de las necesidades generales, en las cuales se detalla por los servicios o las fases según de la parte de la red de que estamos hablando, y las actuaciones y servicios se detallan las necesidades generales del sistema, es decir, la distribución mensual de cuántas plazas necesito, por ejemplo, para acogida integral o de cuántas plazas necesito para acogida vulnerable o para trata o para la atención en costa. Y eso viene desagregado por mes. Y al mismo tiempo tiene una indicación del coste general de esa planificación. Por otra parte, en las planificaciones de acción concertada se recoge también los márgenes de variación. Es decir, los márgenes de variación, os adelanto ya que digamos que viene a ser como una especie de método de flexibilización de la gestión financiera y por último también de la gestión de las actuaciones por parte de la entidad. Es cierto que en la ejecución de esos márgenes de variación, una de las cosas que se quejan mucho las entidades, y en parte como con razón, es que esos márgenes de variación valga la redundancia, no proveen un margen, digamos, muy amplio para adaptar la gestión del sistema a lo largo de la ejecución del periodo asignado. Eso en parte proviene digamos, una voluntad de controlar por parte del Ministerio que no hay desplazamientos de actuaciones entre unos servicios y otros, es decir, que de las necesidades que yo he anunciado durante el periodo, yo tengo un control, o sea, el Ministerio tiene un control o sea, muy estricto de la capacidad que tiene la entidad para mover la retribución máxima o, digamos, por así decirlo, la dotación presupuestaria de un servicio a otro o de realizar menos atenciones de las que yo le he concedido durante el periodo. O sea, siempre puede haber una modificación, como veremos luego, de la asignación, pero a efectos de los movimientos que pueda haber una vez que ya se ha asignado, manteniendo la misma dotación presupuestaria, es bastante limitado. ¿Vale? Una vez que tú has publicado tu planificación en el Boletín Oficial del Estado, a continuación se inicia un proceso para decirle a las entidades, por así decirlo, esto de todas estas necesidades que yo he anunciado, yo quiero que tú, pongamos Cruz Roja, hagas proveas ese número de plazas en acogida integral, proveas ese número de atención en costas y hagan no sé cuántos traslados a lo largo del año. Y a CEAR, pues igual, pues esto, eso y eso. Esas comunicaciones de asignación también se aprueban a través de una resolución de la Dirección General. Estas no se publican en el Boletín Oficial del Estado, estas se notifican a la parte interesada, que es la entidad. Voy a ver si esto lo tengo más desarrollado, pero no, o sea que lo voy a contar aquí de viva voz. Para hacer la comunicación de asignación, tú eres una entidad del pool de actores que tiene a su disposición el Ministerio, ¿vale? Cuando ya se ha hecho la planificación, el Ministerio normalmente envía una comunicación a todas las entidades autorizadas diciendo
Una vez publicada esta planificación, tal no sé, no sé cuánto, solicitamos a la entidad que realice una oferta de capacidades de cara a este periodo de la planificación. Entonces, las entidades trabajan internamente para, bueno, para ver sus necesidades, sus capacidades también presupuestarias, y entonces hacen una oferta al ministerio y dicen, por así decirlo, puedo ofrecerte 400 plazas en Sevilla para la acogida, para la fase de acogida de protección internacional. Y te puedo ofrecer no sé cuántas, 300 actuaciones a lo largo de todo el año en la fase de autonomía. Entonces, y eso lo hacen todas las entidades. El ministerio, en este caso la Subdirección de Planificación y Evaluación, hace un análisis de toda esa oferta de capacidades y en colaboración con la Subdirección de Plazas y también con Centro, se acepta o se rechaza esas ofertas de capacidad. Es decir, y a partir de ahí se inicia un diálogo en el cual digamos que hay una oferta, contraoferta, etcétera, ¿no? Sobre la capacidad de la entidad y también las necesidades del ministerio. Una vez que finaliza ese proceso, la subdirección procede a preparar todas las resoluciones de asignación. Esa resolución de asignación en realidad tiene un cuerpo de texto y luego un anexo en el cual se recogen concretamente los servicios y las actuaciones que tiene que prestar la entidad a lo largo de ese periodo y también la retribución máxima a la que puede optar, ¿vale? Luego veremos cómo se calcula esa retribución máxima. Una vez en esa preparación, además, esa resolución se convierte en un expediente económico a efecto de la gestión administrativa. Es decir, que esas resoluciones, ese cuerpo de resolución en el cual se indican diferentes aspectos como cómo puedes cambiar la localización de las plazas que has puesto a disposición, si es dentro de una misma provincia, si es entre diferentes provincias, cómo puedes aplicar los márgenes de variación de forma específica, de cuestiones como las plazas, la accesibilidad de las plazas, la forma de reflejarlo, etcétera. Aparte de eso, la resolución lleva aparejado una contraparte económica en la cual el ministerio tiene que gestionarlo con la intervención, o sea, tiene que primero someterlo a fiscalización por parte de la Intervención General del Estado y luego, una vez que esa fiscalización es positiva y que, por supuesto, tienes crédito suficiente presupuestario para poder asignarlo, eso notifica a la entidad. Esa notificación tiene que ser, obviamente, previa al comienzo del periodo asignado y a continuación lo que ocurre es que una vez que tú has notificado a todas las entidades, haces como un certificado y solicitas el pago del anticipo. ¿Vale? En esa comunicación de asignación normalmente aparece, aparte de la retribución máxima a la que puede optar la entidad durante todo el periodo, el anticipo que va a recibir, ¿vale? Que puede ser hasta un 50%. ¿Vale? En los últimos tiempos ha sido bastante más bajo. Vale, aquí tenéis desarrollados un poco en el tercer elemento, pues en el procedimiento presupuestario, un poco algunas partes de lo que he comentado, y luego antes de ello, pues los precios de referencia y la retribución máxima. Una de las cuestiones que van y vienen en términos de la gestión económica de la acción concertada es la de los precios de referencia. Los precios de referencia funcionan como una especie de límite del gasto público, pero también de la ejecución económica de las entidades. Es decir, lo que te dice la orden ministerial es que los precios de referencia sirven exclusivamente para el cálculo de la retribución máxima. Y es un precio de referencia que se establece por plaza y día. Es decir, yo te pago 36 euros por esta plaza cada día, ¿vale? Entonces, si tengo pues, 400 plazas y mi periodo de asignación son 365 días y el precio pues, son 30 euros, pues el resultado de retribución máxima es la multiplicación de esos factores. ¿Qué pasa? Que la retribución, el pago que finalmente pide la entidad, tiene que moverse dentro de ese precio de referencia. Es decir, que si la entidad, por lo que sea, durante todo ese tiempo, en lugar de 20 euros, le ha costado la plaza 30, la diferencia entre 30 y 20 no la va a recibir. O sea, aunque la solicite, el ministerio no puede pagarle esa diferencia. Se convierte en un sobrecoste que la entidad tiene que financiar con sus propios medios o con otros medios, pero fundamentalmente propios.
La elaboración de los precios de referencia, que se recoge en una resolución aparte, que es de la Secretaría de Estado, tiene que ser precedida de un estudio de costes, en la cual pues tienen que tenerse en cuenta varios factores, ¿no? Pero esencialmente lo que suele tenerse en cuenta es la ejecución que han tenido las entidades a lo largo del periodo anterior, el aumento del IPC y luego algunas cuestiones específicas en el caso de algunos servicios, ¿no? Que se han tenido que tener en cuenta, por ejemplo, porque por una parte las entidades son muy heterogéneas y por otra parte hay factores como, por ejemplo, no tiene nada que ver prestar servicios de acogida en País Vasco que en Andalucía, porque una diferencia fundamental es, en ese caso, el coste del alquiler de un inmueble, en caso que no lo tengan en propiedad, ¿no? Ese alquiler en una localización puede ser infinitamente más caro que en otra. También hay diferencias importantes según la entidad pueda tener el inmueble en propiedad o en alquiler. Eso, digamos, que varía mucho el coste digamos, por ejercicio. También eso cambia muchísimo en si la entidad está prestando servicio en un centro de titularidad pública. Es decir, si está prestando servicio en un centro de titularidad pública, en realidad los costes generalmente asociados a la gestión del centro no los tiene. Aunque ahora, por ejemplo, en nuestro nuevo periodo es posible que sí que los tenga. Em, digamos que una vez que tú publicas tu resolución precios de referencia, esos precios de referencia suelen estar asociados a una fase o a un servicio. Tú tienes publicados esos precios de referencia. Esos precios de referencia, a su vez, se recogen en la planificación. Y la planificación es justamente el precio de referencia que te sirve para calcular todo lo que tienes que financiar durante ese periodo. También en relación con el concepto de la retribución máxima, están los casos imputables y las instrucciones para la gestión en la justificación. Es decir, en el artículo 19 de la orden ministerial te dice, estos son los gastos que tu entidad puede imputar durante todo ese ejercicio. Si decide imputarme cualquier cuestión que esté fuera de esos gastos, tampoco puedo pagarte. ¿Vale? Estos son los gastos al final, es lo que la entidad recopila a la hora de hacer una justificación trimestral y dice, pues el ministerio me he gastado pues no sé cuánto dinero en el servicio de acogida, me he gastado no sé cuánto dinero en el servicio de atención en costa y no sé cuánto dinero aquí, ¿no? Y supero el precio de referencia en esa cantidad de dinero y solicito su pago. Para decidir, o sea, como la orden ministerial obviamente no puede cubrir todos los supuestos de los gastos elegibles, ni obviamente cómo la entidad tiene que recoger esos gastos y reclamarlo ante el ministerio en caso que solicite el pago, se elaboran instrucciones para la gestión y justificación. Que esas instrucciones lo que te vienen a decir es desarrollar todo ese entramado normativo, que es bastante sucinto en la orden ministerial, en indicaciones concretas sobre, bueno, por ejemplo, los cambios de plazas, los bloqueos, cuestiones de gastos financieros, de intereses devengados por el ingreso del anticipo, bueno, multitud de cuestiones, ¿no? Y estas instrucciones se van renovando periódicamente, pero digamos que sirven de orientación a las entidades para saber cómo tienen que justificar los gastos. Funciona como un desarrollo de la orden ministerial, por así decirlo. Luego, desde el punto de vista del procedimiento presupuestario, bueno, destacar aquí que antes de hacer una planificación, como es obvio, no puedo hacerlo si no tiene el crédito presupuestario suficiente. Ese crédito presupuestario, la planificación es como el documento, el texto o el acto administrativo, y ese acto administrativo tiene una contraparte contable, que es una autorización del gasto. Entonces tú llegas y lo sometes la planificación a una fiscalización previa y una vez que la obtienes dos cosas. Por una parte, la resolución firmada para publicar en el BOE y por otra parte, el documento contable, ¿vale? Que acredita que tú tienes autorizado ese gasto. Es decir, ese gasto ya nadie te lo puede quitar, de nadie del ministerio, ¿se entiende? Está destinado a esa planificación. Y por otra parte, una vez que tú asignas
a una entidad, lo que decíamos, ese momento en que la resolución de asignación se convierte también en un expediente económico, es que una vez que ha sido fiscalizado favorablemente, te devuelven la resolución de asignación firmada por la directora general y el documento contable, que en este caso es un D, que contiene un compromiso de gasto. Este compromiso de gasto tiene la peculiaridad de efectos normativos de que es un compromiso jurídico que la administración adquiere con un tercero. Eso también tiene consecuencias en los efectos presupuestarios que no voy a parar a detallar porque tampoco vienen mucho al caso. Y por último, el pago de la retribución pues conlleva el reconocimiento de la obligación. Es decir, en la gestión por acción concertada se produce en varios momentos, ¿no? El primero, pues el pago del anticipo del 50, del porcentaje que sea. Ahí ya tienes un documento contable que te dice, pues se ordena este pago. Y por otra parte, los pagos periódicos, que se articula de la siguiente manera. La entidad, como decía antes, justifica X gasto y dice, solicito el pago de X dinero. El ministerio comprueba esa justificación y luego, una vez más, se somete a fiscalización previa por parte de la Intervención General del Estado y el ministerio en ese acto pide que se ordene su pago. Entonces, bueno, eso ya depende un poco de los tiempos, pero normalmente una vez que se fiscaliza de forma favorable, el pago suele ser relativamente rápido. Y esos pagos se producen a medida que una justificación periódica supera ese anticipo. Aquí tenéis un ejemplo de la anterior planificación de cómo se distribuyen digamos, los precios de referencia por la fase, en el caso de protección internacional, y los servicios en el caso de atención humanitaria, ¿no? Tenéis bueno, podéis observar que hay una variabilidad infinita digamos, la cuantía de los precios que varía, por una parte, en función, como decía antes, de la naturaleza del servicio, pero también de otros condicionantes, ¿no? Y de la forma de prestarlo, la forma de contabilizar cada una, por ejemplo, de las actuaciones que se realizan, etcétera. Y bueno, la izquierda es protección internacional y la derecha atención humanitaria. Luego, eso, en principio, cambiará también bastante para la nueva planificación. Porque actualmente no encontramos en proceso de elaborar la planificación para el periodo de 2026 a 2027. Porque una de las cosas que se hizo con la modificación de la orden ministerial en 2025 fue intentar descabalgar el año de la acción concertada del año natural, porque eso generaba una cantidad infinita de problemas a la hora de realizar los pagos al final del periodo, porque coincidían con el cierre del ejercicio presupuestario y en ese momento pues se desataba el caos absoluto. Ese descabalgamiento ha tenido también otros beneficios, ¿no? Pero fundamentalmente está por una parte la posibilidad de realizar pagos con relativa fluidez y por otra parte aligerar la carga administrativa de las entidades, sobre todo en las justificaciones periódicas, porque antes de las justificaciones periódicas la entidad tenía que delinear cada línea de gasto, cada gasto que había realizado durante el periodo en cada, digamos, apartado, ¿no? Pues personal, inmuebles, no sé qué, inversiones, etcétera, que había llevado durante el año. Esa, digamos, individualización de los gastos tenía un coste tremendo a la hora de hacer la comprobación de esas justificaciones económicas, lo cual redundaba en última instancia en un retraso notable de los pagos, ¿no? Digamos que eso digamos, con la modificación de la orden ministerial ha mejorado un poco. Aquí tenéis algunas de las condiciones del pago de los anticipos. Los pagos periódicos, que bueno, eso lo he contado un poco antes, esa es la diferencia importante, ¿no? Los pagos periódicos cuyo importe será el coste efectivamente incurrido y justificado para dicho periodo cuando se supere el anticipo. Es decir, que no volvemos otra vez a esa diferencia, ¿no? El ministerio no puede pagarte todo aquello que haya superado el precio de referencia en el último periodo de justificación. Es totalmente imposible. Eso se convierte en un sobrecoste que al final no se te paga.
siempre está sujeto a la justificación, salvo en el caso del anticipo, ¿vale? Y antes, bueno, aquí se recoge que las justificaciones periódicas sean bimestrales, trimestrales o cuatrimestrales, pero eso ya ha cambiado y son en todo caso trimestrales. Entonces se creó en su momento, imagino que como digamos, una manera de facilitar el paso de las entidades de un sistema de subvenciones a un sistema de justificación periódica de la acción concertada, pero eso a su vez genera muchísimos problemas de gestión administrativa porque se entrecruzaba, bueno, digamos que se iban, no, se producían como a destiempo los periodos de justificación económica, se cruzaban también con otros periodos de trabajo en otras cuestiones de la subdirección y digamos que constreñirlo, por así decirlo, a la justificación trimestral facilitaba bastante el trabajo a la subdirección a la hora de controlar los tiempos de los pagos, por una parte, pero también del trabajo interno de la dirección general. Y las justificaciones finales, en este caso se llaman anuales, tienen, digamos, más tiempo para presentar las entidades porque en este caso tienen que presentar muchísima más documentación, ¿vale? Tienen que hacer esa individualización de los gastos realizados y muchas entidades, o sea, en el momento que se tramitó la modificación de la orden ministerial, se intentó reducirlo a un mes. Pero las entidades insistieron muchísimo en que era absolutamente imposible para poder presentar la documentación con tiempo. Entonces al final se mantuvo en 3 meses. Una de las cosas que habíamos mencionado en relación con las subvenciones era que la acción concertada pretendía, en cierto modo, establecer un régimen de seguimiento y control más estricto que de las subvenciones. O digamos que proveyese una mayor cantidad de información. Ese régimen de seguimiento lo podéis encontrar en la orden ministerial de la acción concertada, también en el Real Decreto hay algunas menciones, pero sobre todo en la orden. Y aquí se cruzan digamos, dos categorías. Eh, por una parte el seguimiento económico y por otra parte el seguimiento de las prestaciones que se realizan en el sistema. El, en relación con este último factor estaría el plan de visita que se realiza por parte de esta subdirección, la subdirección de plaza, son visitas in situ para comprobar el cumplimiento por parte de la entidad de las prestaciones que se han acordado en la comunicación de asignación. Normalmente se hace con carácter o sea, consustancial al periodo de la comunicación de asignación, es decir, si tengo del 1 de julio de 2026 al 30 de junio de 2027, el plan de visita será por ese periodo, con la lógica de que tú vas a medir aquello que has asignado durante un periodo determinado. Es posible que si hago el plan de visita anual y establezco una serie de recursos pero forman parte de diferentes asignaciones, no tiene mucho sentido, ¿no? En parte también porque en teoría el plan de visitas también está ligado al establecimiento de medidas coercitivas sobre la entidad en caso de que no cumplan con las condiciones establecidas en la propia comunicación de asignación, ¿no? Que funciona como una especie de contrato. Luego, desde el punto de vista económico, existe la obligación de la entidad de realizar reintegro en caso de que sus justificaciones se encuentren por debajo del dinero que han recibido. Esta situación se puede dar cuando la entidad presenta una justificación final. La entidad presenta una justificación final y entonces esa justificación se somete a una verificación por parte de una auditoría. Esa auditoría no la realizamos nosotros, sino la realiza otra unidad diferente. Normalmente, en este caso, se subcontrata esa auditoría debido al ingente volumen de documentación que debe revisarse. Y esa auditoría funciona con un sistema de muestreo. Es decir, se hace un muestreo sobre la documentación presentada por la entidad y se van verificando cada uno de los gastos reportados. Y esa verificación requiere la acreditación documental de cada uno de los gastos. Con lo cual, os podéis imaginar en una asignación que a lo mejor no lo sé, de 100 millones de euros para prestar 10.000 plazas a lo largo de un año,
la cantidad de documentación que puede generar eso a la hora de justificar un gasto, aunque sea una muestra. Pues es digamos, un trabajo ingente que eso ha redundado en que ese periodo, o sea, esa capacidad del ministerio para la verificación de los casos se ha dilatado bastante en el tiempo porque ha sido necesario pues, aumentar el personal, digamos, tomar medidas organizativas para garantizar que eso pueda verificarse en tiempo. Por último, un par de límites que, en relación con este asunto, un par de límites que establece la acción concertada en relación a la propia gestión económica y de las prestaciones. Una es bastante obvia, pero bueno, merece la pena recordarlo, y es que las entidades no pueden percibir ninguna remuneración por parte de los destinatarios del sistema. Es decir, para los destinatarios, las prestaciones que se ofrecen son gratuitas en todo caso. Eso tiene sentido por parte, obviamente, por parte del programa de acción humanitaria, pero también tiene sentido en el sistema de acogida de protección internacional. Es decir, el acceso al sistema de acogida de protección internacional está sujeto a que tú no tienes medios suficientes para mantenerte por ti mismo. Esto además va aparejado a una serie de criterios para acreditar la falta de medios necesarios, ¿no? Fundamentalmente es el encontrarse por debajo del ingreso mínimo vital y de forma correlativa no puedes superar ese ingreso mínimo vital cuando tú te encuentras dentro del sistema. En el momento que tú superas un umbral de ingresos determinado, sales del sistema. Esto es es relativamente problemático en relación con algunos de los objetivos del sistema. Es decir, si tu sistema lo que quiere es fomentar la inclusión social de las personas que se encuentran acogidas en él durante el periodo que están esperando la resolución de la solicitud de protección internacional, durante el periodo que tienen que estar en el programa de atención humanitaria, si, por ejemplo, esa inclusión, como es obvio, está vinculada al acceso al mercado laboral, se produce como una tensión entre ese umbral o esa zona gris, por así decirlo, en la cual yo puedo trabajar y puedo estar a punto de superar o superando ese ingreso mínimo vital, pero aún así encontrar una situación de precariedad bastante acuciante, ¿no? Eh, por otra parte, tenéis el máximo de la subcontratación. Esa cláusula es bastante frecuente tanto en subvenciones como en contratos, como en acción concertada, en este caso en que se encuentra en un 40%. Normalmente las entidades suelen prestar la intervención social con personal propio, pero eso no quita, por ejemplo, que haya casos de subcontratación de algunos servicios determinados. Estoy pensando en casos de una entidad que a lo mejor tenga plazas que necesiten en algunos casos de una atención especializada en salud mental. Es posible que esa entidad no tenga los recursos necesarios o el personal especializado para poder prestarlo. Entonces recurre a su contratación de una tercera entidad, otra fundación, otra ONG, que puede prestar sus servicios en calidad de subcontrata. Aquí tenéis un poco lo que viene a ser el recorrido histórico del nacimiento de la acción concertada. Tenéis en marzo de 2022 el Real Decreto 220 y al final el comienzo de la acción concertada en enero de 2023, que sería el periodo en el que se hizo comenzar las entidades con sus comunicaciones de asignación, ¿no? A prestar los servicios que están recogidas en esas, ¿no? Entre tanto, pues tenéis la orden ministerial para el desarrollo del Real Decreto y toda esa primera ventana de oportunidad que os mencionaba, que había mencionado antes, en las cuales todas las entidades que actualmente prestan servicios, la gran mayoría, solicitan la primera autorización. Tienen luego la resolución de precios. A ver, todo este proceso es representativo de cómo funciona el proceso de manera natural y ordinaria, ¿no? Incluso hoy en día necesitan una resolución de precios en el caso que tengan que actualizarla, la resolución de planificación, las comunicaciones de asignación y el comienzo bien de las prestaciones del sistema y el anticipo antes del comienzo del ejercicio. En este caso sí que quería destacar que esa es, digamos, una situación idílica, ¿no? En la cual pues todo funciona de manera estructurada y solo necesitas, por ejemplo, una planificación o no necesitas hacer cambio de las comunicaciones de asignación durante el periodo. Luego aquí la casuística es infinita. En 2024, para que os hagáis una idea, se tuvieron que aprobar hasta
3 planificaciones extraordinarias por las necesidades derivadas de la invasión de Ucrania y también de la llegada a Canarias. Eso también, a su vez, redundó en nuevas comunicaciones de asignación a las entidades para reforzar los servicios que estaban prestando. Es decir, para conseguir que las entidades prestaran o pusieran a disposición un mayor número de plazas, pues era necesario hacer una nueva resolución de planificación y volver a hacer una nueva asignación a las entidades. Todo eso, por supuesto, eso aparejado de la búsqueda incesante de crédito presupuestario necesario para poder proveer los servicios. Otra de las casuísticas que no he mencionado es que una entidad, a la hora de hacer un margen de variación, puede ser que todo lo que necesita hacer, las adaptaciones que necesita hacer en la prestación del servicio, no sean suficientes para. No se pueden afrontar a través de un margen de variación, que luego explico en qué consiste exactamente, pero se han dado situaciones en las cuales las entidades han tenido que hacer un cambio de la comunicación de asignación. Una de dos, por situaciones sobrevenidas extraordinarias o porque por algún motivo hay una posibilidad de prestar una serie o de poner a disposición un número de plazas durante un tiempo determinado. Eso redunda en la necesidad de cambiar la comunicación de asignación, pero generalmente se puede hacer. Cuando esto no es necesario, se puede encontrar cierta flexibilidad en los márgenes de variación. Un margen de variación normalmente tiene 3 supuestos. Uno es que la entidad diga, mira, estoy ejecutando muy barato esos servicios que me han encomendado, este servicio. Puedo, y por lo que sea, puedo poner a disposición más plazas o puedo realizar más actuaciones sin aumento del coste. Entonces el ministerio, o a lo mejor incluso proviene de iniciativa del ministerio, el ministerio puede decir, vale, pues solicita un margen de variación, mi entidad solicita un margen de variación y en caso que esté todo correcto, se autoriza. Luego, por otra parte, existe la posibilidad de convertir o sea, plazas o actuaciones en otras plazas o actuaciones. Este es un margen de variación bastante infrecuente. Y en última instancia, existe un margen de variación que te permite mover dinero, como habíamos mencionado anteriormente, entre partidas, ¿no? Entre comillas, de un servicio a otro o de una fase a otra. Este traspaso de la retribución máxima está sujeto a bastantes condicionamientos, pero el que destacaría es básicamente la cuantía, que la cuantía no puede superar el 15% de la retribución máxima asignada. Es decir, y por otra parte, además, la aplicación de los márgenes de variación no puede suponer la reducción por debajo del 50% de lo que suponía ese servicio inicialmente. Es decir, tú no puedes vaciarme a base de margen de variación lo que habíamos acordado en un principio prestar. De tal manera que, digamos, la lógica de ese margen de variación es, mira, me está sobrando muchísimo dinero aquí y me falta aquí. Pues en principio, si cumplen una serie de condiciones, pueden moverlo. Y eso le da oxígeno a la entidad a la hora de, bueno, pues de repartir un poco los pesos entre los servicios. Pero de todas maneras también está sujeto a bastantes condicionantes. Algunos de los objetivos fundamentales de la acción concertada hoy en día es, por una parte, obviamente, el seguimiento del periodo vigente, ¿vale? Que va desde el julio de 2025 a junio de 2026. Estamos a punto de terminar el periodo actual de prestación de actuaciones del sistema de acogida del programa de atención humanitaria. Todavía no se ha realizado la planificación del año 2026-2027 y una vez que se haga esa planificación, se harán las asignaciones del nuevo periodo. Digamos que ese es el principal reto con el que nos encontramos ahora. Luego sí que quería hacer una mención especial a la modificación del Real Decreto del sistema de acogida, porque, como sabéis, el Pacto Europeo de Migraciones y Asilo implica una serie de cambios sustantivos tanto en el procedimiento de protección internacional como a las condiciones de acogida. En caso de la directiva de acogida, bueno, son
no es que se separe muchísimo de la directiva de 2013, pero sí que introduce algunos cambios importantes. Yo solo destacaría aquí uno que es esencial, y es que ahora el reglamento del procedimiento de protección internacional, que es una de las piezas del Pacto Europeo de Migración y Asilo, introduce un procedimiento de frontera obligatorio. Es decir, las personas que lleguen a territorio de un Estado miembro que cumpla una serie de condiciones, pero que esencialmente suponen que no tiene autorización de entrada en el territorio y solicitan protección internacional, se le aplica un procedimiento especial. Ese procedimiento especial, que dura en total unas 12 semanas, y en 12 semanas se supone que tiene que hacerse absolutamente todo. Recuerdo que eso entra en vigor el 12 de junio de ese año. Durante esa semana, o sea, durante esas 12 semanas, esa persona tiene que residir obligatoriamente en un sitio determinado designado por el Estado miembro. Eso quiere decir que independientemente, a diferencia de lo que era antes del sistema de acogida, en el cual solo entra en el sistema de acogida si tú no tienes medios suficientes para vivir, en este caso, independientemente de tu capacidad económica, si a ti se te aplica el procedimiento fronterizo de asilo, tú tienes que residir en el sitio donde te diga el Estado miembro que tienes que residir. Lo cual, a su vez, supone un cambio de perspectiva bastante importante para la red de acogida. Y digamos que todavía gran parte de esa planificación, de la dificultad de elaborarla, proviene de ahí, de no saber cómo se van a comportar los flujos migratorios a partir del 12 de junio. Además, a la incertidumbre que se añade en esa planificación, se unen el imposible impacto del proceso de regularización. Es decir, teniendo como límite el 30 de junio para las solicitudes y bueno, todo lo que se dilate la tramitación, ese procedimiento va a tener entre sus principales consecuencias de que muchos solicitantes de protección internacional, o esa es una de las hipótesis que barajamos, se acojan a ese procedimiento. Y al acogerse a ese procedimiento y ser resuelto favorablemente, como es previsible que suceda en la mayoría de los casos, perderán, de acuerdo con lo que se ha establecido en el Real Decreto de Regularización, perderán el derecho a estar en el sistema de acogida. Esto, como si no recordaréis, el sistema de acogida ahora mismo está a un 99-98% de ocupación en la fase de acogida. Pero realmente a la hora de planificar lo que queremos tener durante el año que viene, tenemos que tener en cuenta cómo se va a vaciar, si es que se vacía, y cómo hacen los ritmos de entrada. Ahora mismo las solicitudes de protección internacional también están descendiendo de forma sustancial. Y en última instancia, el año pasado se modificó el reglamento de extranjería, que por cierto el 9 de junio es la vista en el tribunal, bueno, en la vista para el fallo del recurso. Entre la modificación de ese reglamento se incluían cuestiones fundamentales como el cómputo del tiempo para la solicitud de la autorización de residencia por arraigo. Al eliminarse ese cómputo en el caso de la solicitante de protección internacional, se introdujo un incentivo, o sea, sí, un incentivo brutal para la solicitud de protección internacional. Es decir, una persona que se plantee solicitar protección internacional o no, ahora mismo se encuentra ante la tesitura que es posible que una vez si le resuelven de forma denegando esa solicitud, va a pasar a la irregularidad. Y todo ese tiempo que ha estado en España no le cuenta para luego pedir el arraigo. Entonces es una cuestión bastante importante. Y por último, la cuestión de los venezolanos. Los venezolanos normalmente se le dan, a los que solicitan protección internacional, se les deniega esa protección internacional y se les concede razón humanitaria. Pues en lo que se ha filtrado en prensa recientemente es que a partir del 12 de junio, en virtud de una interpretación de los reglamentos del Pacto Europeo, esa autorización por razón humanitaria no se va a dar. Y actualmente en el sistema de acogida la principal presencia son los venezolanos, son un porcentaje bastante alto. Con lo cual todos esos factores hacen que, por una parte, la planificación haya sido muy difícil de elaborar durante todo este periodo y, en segundo lugar,
hacen necesario hacer un replanteamiento del sistema de acogida enteramente. Además de las disfunciones que hemos encontrado a lo largo del tiempo y luego la implementación correcta del pacto migratorio, por supuesto. Así que nada, sin más dilación, pues doy paso a alguna pregunta que tengáis y si no, pues damos por concluida toda la sesión. Sí, Joseba. Sí, yo te quería hacer un par de preguntas. Una era, a ver, ¿los conciertos se realizan exclusivamente con entidades a nivel estatal o eso se organiza luego por marcos autonómicos? Porque Estatal. también... ¿Eh? Estatal. Vale, vale, exclusivamente. Luego cada entidad decide en qué autonomía y demás, o así. Y Exacto. luego te quería preguntar, ¿qué supone que los presupuestos estén prorrogados? Si eso condiciona pues las partidas destinadas a los conciertos o si existe alguna capacidad de modificar esos presupuestos, si existe alguna opción de modificación del presupuesto. Sí, sí, sí. Normalmente casi en estos 2 últimos años se han hecho modificaciones presupuestarias. Esas modificaciones presupuestarias son esencialmente o tomar dinero del fondo de contingencia o hacer algún tipo de transferencia de crédito, esencialmente, ¿vale? Lo estoy simplificando muchísimo. Pero esencialmente serían esas dos vías, un suplemento de crédito, una transferencia de crédito. Y bueno, esta no la he dicho, una generación de crédito, que es una manera de generar un crédito extra presupuestario que se suele alimentar de lo que habíamos comentado antes, de los fondos europeos. Es decir, un fondo que has recibido sobre un proyecto tal no sé qué, te llega 1 año o 2 años después y eso alimenta tu cuenta extra presupuestaria, que es como una especie de cofre del tesoro, por así decirlo, que luego el ministerio puede generar para atender las necesidades relacionadas con el sistema de acogida. Vale, gracias. A ti. Vale, pues si no tenéis ninguna pregunta más, pues damos por concluida la sesión. Muchísimas gracias. 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 Muchísimas Gracias. gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Gracias, hasta luego.